Yo quisiera rápidamente continuar hablando acerca de los principios del reino de Dios. Este tema también tiene que ver muchísimo con la estrategia que nosotros como iglesia vamos a hacer. De hecho, he ido aprendiendo y parte de esta instrucción es para todos los que deseamos que la obra de Dios se establezca, que la obra de Dios permanezca, que la obra de Dios crezca en tu vida, en tu familia y en la ciudad donde hemos sido puestos. Para que el reino de Dios descendiera, tiene que dar aplicando para poder entender un poquitito. Es como que el cielo o el reino de Dios es una magno empresa o magno firma, y nosotros queremos tener una sucursal, o mejor dicho, queremos tener una franquicia de ese cielo aquí en la tierra, que seríamos todos nosotros. Para que eso se establezca necesitamos cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas que hablamos fue que el reino de los cielos era para todos que reconocían su necesidad. Pero también hablamos la semana pasada acerca de aquellos que practican justicia. También de ellos es el venga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con esto de la palabra, entonces, ¿qué ocurre? Para que haya una manifestación de su poder, que a medida que avancemos en el tema lo vamos a ir estudiando, porque el reino de los tiene unas tremendas. El reino de los incluye sanidad, incluye milagros, cosas, pero para que eso se lleve a cabo, comprender de qué se trata el reino. Que desciende ese reino, tiene que haber una condición: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces ahora vamos a comprender mucho mejor este texto. Mateo capítulo, no todo el que me diga, Señor mío, Señor mío. Otras versiones dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, esto no es una frase cliché, no es una frase común y corriente. No, no, no. Aquí Jesús está entregando una verdad demasiado poderosa. O sea, con todo respeto, pero a veces creemos que cualquier persona va a entrar al cielo, y no es así. Por eso que es tan importante. Por ejemplo, a lo mejor para nosotros no es tan importante como para Dios, que Dios dijo que el perdón hacia otra persona es demasiado importante. Es decir, la reconciliación que nosotros tenemos que tener con las personas, inclusive que nos han hecho daño, es demasiado importante. Por eso dice la palabra, seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, es más fácil, entre comillas, agarrar la santidad, porque yo he escuchado muchos predicar que dicen, sin santidad nadie verá al Señor, pero falta la otra parte, y está ahí. Sin santidad nadie verá al Señor, pero también aquellos que siguen la paz para con todos. Entonces, aquí podemos entender algo demasiado potente. Yo puedo ser una persona que tenga una apariencia de ser una buena persona, pero por dentro tengo rencor, por dentro tengo ira, por dentro tengo rabia, por dentro tengo dolor, rechazo, etcétera. Es incongruente, no calza. Por eso es tan importante que nosotros nos metamos con Dios, porque a Él es que vamos a lograr este nivel. Entonces, miren por favor, aquí viene algo bien importante, y yo sé que muchos de ustedes lo han leído, y por eso quiero que lo estudiemos. Verso 22 dice, muchos dirán, ¿qué dice ahí? En aquel día.
Ese aquel día es el juicio final. Apocalipsis capítulo 20 habla del juicio del gran trono. Cuando la Biblia dice que pequeños y grandes se presentarán delante de Dios. Y serán abiertos los libros y será abierto un libro. Son dos libros los que se van a abrir. Un libro que se va a investigar si está tu nombre. ¿Sí? Y ese libro, si encuentran tu nombre, este de aquí está Cris, hombre. No sé si te van a poner Cris o Christopher, ¿va? Pero aquí está Cris. ¿Por qué puede estar inscrito Cris ahí? Porque en la tierra reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Porque a todo aquel que confiese y declara que Jesús es el Señor, Jesús lo declarará delante de todos sus ángeles y su Padre como su hijo. Por eso que cuando oramos y uno dice, alguien quiere aceptar a Cristo, alguien quiere hacer esta oración, definitivamente esa es la oración más importante que tú y yo podemos hacer. Entonces, el que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces lo inscribieron. Pero va a haber otro libro. Boom, ese no sé de qué tamaño va a ser. Porque ahí se van a leer todo lo que hicimos. Todas las obras de la tierra. Pero tranquilón. Porque tenemos abogado. Y el Señor nos va a ayudar y va a hacer su obra. Ahora, hay un detalle. Uy, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo, ¿va? Hay muchos que se van a saltar ese juicio, que es la iglesia que va a ser arrebatada. Porque esos ya alcanzaron la estatura. Esos lograron vencer aquí en la tierra. Por eso, de eso habló Pablo cuando mencionaba la carrera. Pablo nunca habló de esa meta como la salvación. Pablo siempre plantea en todas sus cartas la estatura del varón perfecto. Por eso vale la pena la santidad. Vale la pena consagrarse, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena tomar decisiones. Ahora, hay un detalle que muchos desconocen. Y tal vez me voy a tener que tomar el tiempo, no hoy, de explicarlo. Pero cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20, habla acerca de que después de este juicio habrá cielo nuevo y tierra nueva. No hay que perder de vista que van a haber dos tipos de reino. Va a haber un reino, va a haber un gobierno desde el cielo y muchos van a habitar en la tierra. Si ustedes me preguntan, y voy a ir súper rápido en eso, tal vez me falta tiempo para poderlo respaldar, pero ¿qué es lo que yo veo a la luz de la palabra? Veo a la luz de la palabra que muchos de los que se quedan por causa de que despreciaron la sangre de Cristo y el tiempo de la gracia, se quedan en la semana 70 de Daniel. Venga los viernes, ahí estamos hablando de todo eso. Se quedan en la semana 70 de Daniel, o gran tribulación, la cual muchos en la segunda parte de esa semana o los 3 años y medio finales van a tener que dar su vida. Estos van a tener un premio, resucitan para reinar con el Señor por 1000 años y tendrán salvación, pero en la tierra. Pero va a haber otro grupo que fueron tomados de entre los hombres, dice Apocalipsis capítulo 14, que de entre los hombres se tomó un grupo. Y este grupo dice que su canto es como el sonido de muchas arpas que nadie más puede cantar, como el sonido de muchas aguas. Y estos son los que van de aquí para allá donde el Cordero está. Eso es impresionante. Por eso Jesús viene enseñando y el apóstol Pablo habla y habla acerca de este tremendo misterio que no todos lograron comprender, no todos han logrado comprender, ni siquiera el pueblo judío. El pueblo judío está en una confusión esperando al Mesías por haber rechazado a Jesús. De hecho, ellos son los que van a respaldar el gran personaje que traerá paz a la tierra
y seguridad, que es todo lo que hemos estado aprendiendo los días viernes. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero yo cuando iba a casa sobre la roca, yo profetizaba. Cuando yo iba a casa sobre la roca o iba a la iglesia, en tu nombre expulsaba espíritus malignos, oraba y los demonios se sujetaban. Y en tu nombre realizamos muchos milagros, como cuando oraba por el cilindro de gas: Padre, multiplícalo, y se llenaba. ¿Han escuchado esos testimonios? ¿Va que les ha pasado a todas las iglesias donde ustedes han estado? Ok, por poner un ejemplo, solo se me vino un ejemplo bien clásico. Y tantas cosas que yo hacía todo esto. Yo hacía todo esto. Señor, pero ¿cómo? Yo tengo derecho a entrar. Eso va a pasar en aquel día. Pero yo asistía una vez al año, pero asistía de vez en cuando. Yo asistía, yo servía, o qué sé yo. Hacía todas estas cosas. Yo tengo derecho, Señor, a estar. Por eso Jesús dejó plasmado esto hace años, para darnos una tremenda enseñanza. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Verso 23 dice: jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ustedes probablemente servían en mi iglesia. Ustedes probablemente profetizaban, predicaban y hacían todo lo que ustedes me están mencionando, pero en realidad eran contradictorias sus obras con lo que había en su corazón. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, no los conozco. Hacedores de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad es todo lo que se opone a la norma moral de Dios. Es decir, Dios rechaza conductas. Dios ama al hombre, pero rechaza conductas. Por eso no hay que confundir. Cuando alguien puede preguntar: ¿será que podemos abrir las puertas para todo tipo de personas? Amén, así es. Las puertas de una iglesia están abiertas para todo tipo de persona, aún con problemas de identidad y con todo lo que ustedes quieran. Pero la iglesia es una entidad sobrenatural que va a resucitar muertos, que va a sanar heridos, que va a romper maldiciones, que va a desatar esclavos, etcétera. O sea, la función de la iglesia es predicar la verdad. Si bien amamos y se recibe como la palabra nos enseña, amamos al ser humano y tenemos que amar las personas, pero no necesariamente lo que hacen. Y eso es lo que está diciendo ahí. Ustedes se congregaron, ustedes sirvieron, ustedes usaron mi nombre, pero no los conozco. Entonces, aquí lo que me impresiona es que se utiliza esta palabra que yo no tengo el tiempo suficiente para poderlo explicar. ¿Qué dice ahí? Apártense. O sea, va a haber una separación. Por eso que va a haber una tremenda separación. Unos irán a un lugar y otros irán a otro. Por eso que de alguna forma Jesús nos explica y nos enseña lo importante que es conocerlo. Por eso, qué privilegio el que nosotros tenemos de haber conocido a Jesús, que nos haya enseñado todas estas cosas. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que tal vez nunca tuvo la oportunidad de poder escuchar lo que tú has escuchado. Sin embargo, entiendo que Dios va a tener misericordia de ellos, porque hay muchas cosas que se desconocen, pero se le pedirá más al que más sabe, al que más se le ha entregado. Entonces miren por favor, porque aquí se empieza a poner interesante el tema. Porque para poder hablar de la parte medular del mensaje tenemos que comprender esto. Es decir, no todo el que diga Señor, Señor, es decir, no todo religioso, no toda persona que sirvió en una iglesia, no toda persona que asistió a una iglesia, no toda persona que creyó en algo entrará al reino de los cielos. Sencillo, solo el que hace su voluntad. O sea, para Dios es más importante la obediencia que lo que podemos hacer por Él.
O sea, eso es demasiado importante. No pierdas de vista eso. No pierdas de vista eso. Para Dios es más importante la obediencia que lo que tú y yo hagamos por Él. O sea, eso debemos de comprenderlo. Entonces, miren por favor lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: llaman Señor y no hacen lo que les digo. Eso es una pregunta de Jesús. O sea, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? No hacen esto y esto. No perdonan a su hermano. Todavía no tomamos decisiones de esto, etcétera. Entonces dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que digo? Entonces aquí me da a entender que para nosotros llamar realmente Señor a Jesús, tenemos que verlo como nuestro amo, literalmente, de tal forma que nuestra voluntad pasa a un segundo plano. No es que la invalide, porque dice la Escritura que Dios concede todos los deseos. Ok, entonces si Dios considera lo que tú deseas, pero es el resultado de rendir nuestra voluntad. Eso es lo impresionante. Es algo a veces complejo de entender, pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor y nos sujetamos a la de Él, entonces ahí ocurren cosas poderosísimas. Y aquí hay un punto, porque estamos hablando de quiénes es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que atraen el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que promueven el reino de los cielos? Los que hacen su voluntad. Pero mira, y aquí hay un ejemplo muy interesante que te va a llamar mucho la atención. Mira lo que dice Jesús. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha las enseñanzas del viernes, vienen, asisten, oran, el domingo vienen tempranito y escuchan la palabra y dice, y obedecen mis enseñanzas. Esto no lo escribí yo, ¿ah? Los está en tu Biblia, esa Biblia que has tenido toda la vida ahí al lado tuyo en el velador. Ahí está escrito. Dice, les voy a dar un ejemplo del que viene a mí. ¿Cuántos vinimos a Cristo? Muy bien. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como aquel que viene y escucha mi palabra, aquel que se le enseña la palabra y las obedece. No solo la escucha, no solo se alegra, no solo se interesa por conocer mucho, porque a veces hasta el manejo de mucha información envanece. Porque yo conozco muchas personas que se jactan de saber mucho la Biblia, pero no hacen nada. O sea, no tiene peso. Entonces, volviendo al punto, ¿con quién lo compara? Miren lo que dice. Dice, escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa. Aquí viene el tema. Cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla, porque estaba construida. ¿Sobre qué? Por eso nos llamamos así. No, de hecho, ¿por qué nosotros nos llamamos Casa sobre la Roca? Porque nosotros somos un ministerio enfocado en familias. Familias que tengan una base, que es la roca, representada o representando a Cristo Jesús. Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo es que tú puedes edificar tu casa sobre la roca? De tal manera que cuando vengan los ríos, que ahora voy a hablar acerca de los ríos que destruyen, cómo el enemigo envía corrientes de agua o ríos espiritualmente hablando para poder destruir nuestra familia, nuestro hogar. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Cómo es que yo puedo contar con el respaldo del Señor? ¿Cómo es que yo puedo construir mi casa sobre la roca? Lo acabamos de leer. Puede ser sus enseñanzas. Es decir, si el Señor te dice perdona, hay que perdonar. O sea, si el Señor te dice no mientas, no mientas. El Señor dice haz esto, haz. Yo estoy poniendo unos ejemplos, pero hay un montón. Tú sabes que no necesitas ser un teólogo para saberlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios nos pide algo. Nosotros nos resistimos y le buscamos la vuelta. Y tratamos muchas veces de justificar nuestra desobediencia. Le echamos la culpa a otros, le decimos, inclusive a veces irrespetuosamente, con todo respeto, yo también creo que eso somos a veces irrespetuosos cuando decimos, cuando sabemos lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Y sabe lo que uno hace para justificarse? Ay, si el Señor conoce mi corazón. De nada sirve que Dios conozca nuestro corazón si no hacemos nada. No, esto no es el hecho de que deseemos en nuestro corazón, es el hecho de que obedezcamos. Entonces, miren por favor, noten lo siguiente, porque esto nos va a servir para la segunda parte del mensaje. ¿Qué es lo que va a venir? Van a venir inundaciones, ríos que van a azotar, que van a atacar esta casa, pero no se pudo, no pudieron destruirla. ¿Por qué? Porque esa casa se construyó sobre la roca. ¿Y cómo yo puedo edificar mi casa? ¿Cómo yo puedo edificar la familia Rojas Villatoro, que es mi familia? ¿Cómo yo puedo edificarla? ¿Cómo tú como papá, como mamá, puedes edificar tu casa para que tus hijos no sean azotados sobre estas inundaciones o ríos? ¿Cómo es que yo puedo edificar mi casa para que todo lo que está pasando hoy en día no afecte mi hogar? ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús lo dijo. Les voy a dar un ejemplo del que viene a mí. Escucha y obedece mis enseñanzas. O sea, primero me escucha. O sea, lo primero que hay que hacer es escuchar la palabra. Porque dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es de que yo tengo que ir a escuchar palabra del Señor. Ahora, noten lo siguiente. ¿Por qué un culto, por qué una reunión consiste en un tiempo de alabanza y en un tiempo de palabra? Les voy a explicar por qué un culto es así. Número uno, nunca se podía llegar, un súbdito nunca podía llegar ante de un rey a suplicar por un favor sin llevar un obsequio primero. Todos aquellos que reconocían a un rey llegaban con él con un obsequio. Y lo único que tú y yo podemos darle a Dios es la alabanza que sale de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Por eso que empezamos con alabanza. Esa es la razón, ese es el motivo. Alguien podría decir, pero ¿por qué acortemos la alabanza y mejor prediquemos nomás? No es así. O que la alabanza sea cortita. ¿Por qué? Porque a veces hay un concepto errado de lo que es la alabanza, inclusive por aquellos que ministran alabanza. La alabanza no es un tiempo previo a la palabra. La alabanza es la oportunidad para que tú y yo le rindamos al Señor culto. A medida de cómo es nuestra alabanza, ¿sabe lo que va a pasar? Así Él nos va a hablar. Entonces, como le entregamos nosotros alabanza, Él nos habla. Entonces, el tiempo de la palabra es cuando Dios nos está hablando. Ahora, uno tiene que afirmar diciendo amén, gloria a Dios, pero prestando atención y teniendo un cuidado tremendo con el tiempo de la palabra. Una reverencia. ¿Por qué? Porque no es el pastor quien está hablando. Usted no me mire a mí. Yo simplemente soy un facilitador de lo que dice la Escritura.
dentro de lo posible, Dios pone una gracia sobre un hombre para enseñar. Pero la palabra es la que tiene el poder. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, ¿por qué razones que muchos hablan y me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? Voy a poner un ejemplo. Los que oyen y los que escuchan y obedecen mis enseñanzas es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. De tal manera que cuando vengan los ríos y las inundaciones no va a afectar ese hogar. Mire lo que dice. Prestar atención y obedecer y obedecer a las instrucciones del Señor será nuestro fundamento de vida. ¿Cuánto dicen amén? Pero miren el siguiente caso, verso 49. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no obedece, es como el que construyó su casa sin ponerle cimiento a su hogar. No le puso cimiento. Aquí hay varios que saben de construcción y saben lo que representa una casa sin cimientos. ¿Qué ocurre? Dice, es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa e inmediatamente la casa se destruyó y quedó completamente destruida. Déjame explicarte. Tú tienes que estar claro que Dios en su cosmovisión, cuando creó al hombre, lo creó en familia. No puedes perder eso de vista. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Los bendijo. Lo primero que Dios hizo con el hombre, la primera fiesta que el Señor hizo, no fue una boda, un matrimonio. Eso es lo primero que él hizo. Entonces, dice, y los bendijo y les dijo, multipliquen la tierra, sojúzguenla. Les voy a dar autoridad para que sean prósperos en ella. La tierra les producirá fruto. Sus animales yo estaré para que sean multiplicados. Tu trabajo, tus capacidades laborales. Dios es un Dios de familia, que es lo que el enemigo está atacando hoy en día más que nunca. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra nos enseña a edificar nuestro hogar sobre los fundamentos que es imposible sea afectada. No significa que no va a ser golpeada. ¿Por qué? Porque aún la casa que se edificó sobre la roca sí recibió inundación y sí recibió agua. O sea, eso significa que aunque nosotros obedezcamos a la palabra, no vamos a impedir que vengan pruebas a nuestra vida. ¿Se entiende? Sin embargo, vamos a saberlas resistir. ¿Cómo resistirlas? Por eso que si hay alguien que medio se le dobló su casita, se puede levantar. Porque todavía tiene los fundamentos. ¿O no? Tiene sus bases. De repente hay que mover las bases y edificarla otra vez. ¿Cómo yo edifico mi casa sobre la roca? ¿Con mi sabiduría humana? No. Si tú edificas tu casa con sabiduría humana, va a venir cualquier viento y te la va a destruir. Los ríos y los vientos son estrategias que las tinieblas usan para destruir. De eso te quiero hablar. No vayan a poner esto como frase, porque esto es para poderlo entender. Las aguas e inundaciones que destruyen, es decir, lo que estamos hablando, representan estrategias del enemigo para alejarnos del Señor. Entonces, miren, por favor, yo quise buscar en la Biblia 4 tipos de ríos que destruyen un hogar, 4 tipos de inundaciones que destruyen una persona. Primera, Apocalipsis capítulo 12, verso 15.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahora lo voy a explicar. Para hacer que fuera, ¿qué? Arrastrada por la corriente. Muy bien. Vamos a analizar distintas corrientes que van a destruir tu casa, distintas corrientes o ríos que el enemigo va a enviar. Jesús fue claro en decirnos que vendrán ríos e inundaciones, pero que si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, no nos iba a afectar. ¿Qué río es este? La serpiente está representando a Satanás, el diablo. La Biblia habla de diferentes formas para darnos enseñanza. Esta serpiente, el contexto está hablando específicamente con la iglesia que se queda, porque en ese capítulo se habla de una señal de una mujer que estaba a punto de dar a luz, que representa a la iglesia, y que el dragón, la serpiente, estaba a punto de devorar al niño que iba a nacer, pero cuando nació, el Señor lo arrebató para Dios y para su trono. Así dice la Escritura. Y la mujer salió huyendo al desierto y la serpiente detrás de ella. Entonces, ese es el contexto. Pero aquí yo puedo ver claramente que nosotros tenemos una serpiente como enemigo, que es nuestro adversario, que va a usar diferentes estrategias para destruir tu vida y mi vida. ¿Qué río representa aquí? La corriente de maldición y de muerte. Es decir, el diablo va a hacer lo posible para destruirte y matarte. Porque el propósito de esa serpiente era matar a la mujer. Entonces el diablo lo que va a querer, va a lanzar redes. Por ejemplo, ¿de qué corriente de maldición podríamos hablar y de muerte? Una persona que en su desesperación comienza a cometer errores. Por ejemplo, ir a meterse con brujos, ir a meterse con hechiceros. Por ejemplo, ir a consultar entre las cartas en base a una desesperación. El diablo lo que más va a querer es destruir un hogar, destruir una familia, destruir una persona. Su objetivo es de muerte. Por eso la Biblia dice que el adversario, nuestro adversario, vino a robar, matar y destruir. Esas son las tres funciones de nuestro enemigo. Entonces tú tienes que estar claro que van a venir ríos que van a tratar de traer maldición a tu casa y traer muerte. Entonces, sin embargo, si tu casa está sí vas a sentir el agüita, pero no va a destruir tu casa. Esa es la diferencia. Porque tus cimientos están sobre la roca. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. El que hace mi voluntad es como aquel hombre que escuchó mis enseñanzas y las obedeció. De tal manera que su casa la fundó sobre la roca. Vinieron ríos que salieron de la boca de un dragón o de una serpiente para destrucción, pero no afectó. Veamos otra. Efesios capítulo 2, verso 2. Entendiendo el apóstol Pablo que antes era así. Pero yo quiero resaltar este punto. Dice, antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el mismo personaje, solo que con otro nombre. Aquí le llaman príncipe de la potestad del aire. Entonces, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso que este espíritu inmundo opera en la desobediencia. Por eso que es demasiado, debemos de ser como iglesia demasiado cuidadosos, demasiado precavidos, demasiado sabios para poder comprender que el diablo siempre se va a mover en la anarquía. El diablo siempre se va a mover en la gente que tiene frustración en su corazón y se va a ir en contra de cualquier cosa. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De una corriente de este mundo. Este mundo ya le llama a lo malo y a lo bueno, malo. Yo les decía esto a los hermanos en Curanipe anoche y voy a decir esto con todo el respeto, ¿verdad? Pero hoy en día yo puedo venir y decir, me siento mariposa. Y pobre que tú me digas que no soy mariposa. Porque no les gusta el ejemplo. Pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo soy mariposa y ustedes no respetan
que yo me siento una mariposa, que tengo hasta alas y tengo colores, yo puedo hasta demandarte. Esa es la realidad de Chile ahora. En Holanda se está aprobando una ley terrible, la pedofilia. Es decir, todavía en nuestras culturas, una relación sexual es considerada una violación con una niña o un muchacho menor de cierta edad, es considerado una violación, por ende cárcel. Pero está tan destapado hoy en día el tema que ahora hasta en los colegios, con el afán de proteger, con el afán de cuidar, hasta en los colegios se encuentran preservativos. Hay colegios en Chile que están en ciertos lugares que ya tienen preservativos para niños pequeños, y el mundo está, míreme, patas para arriba. Entonces el mundo le está llamando a lo malo, le está llamando bueno, y a lo bueno le está llamando malo. Mira, todos tienen que respetar que yo soy mariposa, pero si alguien dice soy cristiano, mira cómo se levantan. Solo di que eres cristiano y vas a ver cómo se levanta. Es decir, toleran más que tú creas que llegues un día con una piedra y le digas a todo, le hagas unos ojos ahí, un dibujo, y digas, este es mi Dios. Ay, qué interesante, cuéntame tú. Pero si tú le dices que eres cristiano, te miran mal, te hablan mal, no te entienden. Te dicen, te lavaron la cabeza, ¿qué estáis haciendo allá? Te están pidiendo esto, te están pidiendo esto otro. Impresionante. ¿Por qué? Porque es una rabia, es una resistencia de parte de las tinieblas que opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Entonces es una corriente de este mundo demasiado potente. Ayer me impacté mucho. Escuchaba a una joven que llevaba mucho tiempo de no ir a la iglesia. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y me decía, pastor, yo con el afán de poder tener una condición económica mejor, me fui a trabajar, pero vi tantas cosas, vi tanto, es impresionante, pastor, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ella me decía, todavía aquí en esta zona, en Curanipe, en Cauquenes, todavía la gente es inocente, es tranquila, pero hay otros lugares en donde la cosa está terrible, pastor. La mentalidad, lo que hacen las personas, lo que está haciendo la droga, lo que está haciendo el desenfreno de la humanidad. Entonces hay una corriente de este mundo que está atrapando. Por eso nos preocupan los jovencitos. Por eso que nos preocupan los jóvenes universitarios. Por eso que nos preocupa. Yo creo que si Dios está permitiendo que haya un movimiento a través de este famoso coronavirus, de que haya a veces que hacer cuarentena, y que me da como la impresión que Dios va a permitirlo para que las familias estén juntas y que en sus hogares restauren relaciones y sanen heridas. No sé, tengo la sensación de que aún las maldiciones se pueden convertir en bendiciones. A ver, no todo es malo, mi querido hermano. A veces Dios nos lleva a los desiertos porque quiere mostrarse como un todopoderoso en nuestra vida. A veces Dios permite el sentido de soledad para que tú busques a Él. Es decir, Dios va a permitir cosas. Pero la pregunta del $1 esta mañana: ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Tu casa tiene cimientos? ¿Estás sobre la roca? ¿O es simplemente para hacerlo rapidito, estás construyendo sobre la tierra, sobre la arena? Para hacerlo todo más rápido, todo microondas, sin efecto. La corriente de este mundo está arrastrando mucha gente. Hablamos la primera, yo no quise enfatizar porque si me detengo en la primera no termino. La corriente que salía de la boca de la serpiente o del dragón es impresionante. Eso tiene que ver con todas las costumbres orientales que están entrando. Ahí me podría meter de qué río es el que está hablando. Es tan fuerte la influencia. Tremendo. No, mejor avanzo, porque si no termino. Volviendo al tema de la corriente de este mundo, ¿de qué corriente es esta? La corriente del pecado.
la gente que se siente liberal, la gente que quiere disfrutar la vida porque es una sola, la gente que no está ni ahí con buscar al Señor. Y es triste. Pero esto Jesús lo habló hace muchos años. Lo enseñó. Entonces, ¿qué corriente, qué río está azotando tu casa en este momento? Porque tú lo vas a identificar. ¿Cuál es el río que está azotando tu casa? ¿Está azotando tu casa maldición y muerte? ¿Está azotando tu casa el pecado? Hijo, familia, etcétera. No sé qué corriente está azotando tu casa. Veamos otra. Job capítulo 6 verso 15, me impresionó esta. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. ¿Qué corriente es esta? La primera corriente que hablamos, número 1, la corriente que sale de la boca del dragón o la serpiente, que son todas las costumbres de una gran cantidad de cosas que están arrastrando hasta la muerte. Corriente del pecado, no hay límites, quiero ser libre, me siento mariposa y todos tienen que respetar eso. Es impresionante. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero esta corriente también es dura. ¿Por qué? Porque esta corriente es la corriente de traición. Es cuando las personas que tú más amas te traicionan. Y eso, la traición, desequilibra a cualquiera. ¿O no? Claro. Son corrientes que el enemigo va a usar. Corrientes que pueden azotar tu casa. Voy a ser claro, pero tengo que explicarlo. ¿De qué es lo que yo estoy tratando de decir? Tu casa, tu hogar, eso es un punto de ataque de parte del enemigo. Y va a enviar corrientes que van a salir de la boca del dragón, corrientes de este mundo, corrientes de traición. De tal manera, casi todos van de la mano. ¿Qué pasa si alguien de tu familia te engaña? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué pasa con el hogar? Se quiebra, se destruye. Eso va a azotar casas. Pero el que tenga su casa sobre, va a saber pasar por ahí. De eso es que estoy hablando. No, ustedes pónganle ahí lo que quieran ponerle. ¿Me van siguiendo o no? ¿O no hay casas que están siendo azotadas de esta manera? Con todo respeto, claro que sí. Pero si mi casa está fundada sobre la roca, voy a sentir que se me movió, se me estremeció y de repente hasta se me agrietió y entró el agua, pero la voy a reparar. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros podemos restaurar, nosotros podemos hablar. Amén. Restaurar nuestras relaciones, hablar con nuestra gente y levantarnos nuevamente. Otra corriente. Ezequiel capítulo 31 verso 4. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus raíces corrían alrededor de su pie. Aquí se está dando como una metáfora, está dando un ejemplo de cómo Luzbel se enalteció. Entonces, Luzbel es Satanás. Entonces, primera corriente, corriente de maldición y de muerte. Segunda corriente que hablamos, corrientes de pecado que están azotando nuestra casa. ¿Qué otra corriente? Traición. ¿Qué aguas son estas? Corrientes de orgullo. Cuando chico no tuve nada, pero ahora tengo mucho. El orgullo.
El orgullo. Cuidado con eso. Cuidado con el orgullo. Yo soy de los que creo que aquí el Señor va a levantar muchos hombres y mujeres que los va a prosperar el Señor. Pero cuidado con el orgullo, porque a tu casa también van a llegar corrientes de orgullo. Por causa del agua se enalteció tu corazón. ¿Me van siguiendo? La Biblia se enseña de esta manera, porque la Biblia a veces uno la lee y no la entiende. Sin embargo, cuando uno comienza a entenderla de esta manera, es mucho más práctica de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque la Biblia entera es una parábola. Jesús usa parábolas para enseñarle y se las explica en privado a sus hijos. Ah, qué lindo, hombre. Por eso allá afuera tal vez la gente lee, ¿lo entienden? Pero acá tú vienes, subes al monte y Jesús nos la explica qué es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué corrientes están azotando tu casa? ¿Corrientes de maldición, de muerte? ¿Corrientes de pecado? Papito, mamita, si tú notas que una agüita está llegando alrededor de tu casa que dice pecado, cuida a tus hijos. Toma autoridad. No sé si me doy a entender. O sea, sí, claro. ¿Por qué? Porque esa agua tiene un propósito. Destruir, correcto. Destruir. Pero aquel que atiende las enseñanzas de Dios, edifica su casa sobre la roca. ¿Cuántos están construyendo su casita ahí? No muy convencido, ¿eh? No muy convencido. ¿Alguien está construyendo su casita ahí? Amén. Su casa sobre la roca. Esta es la plaga de tinieblas. Ah, no, ok, ahí volvió. Ay. Ya estamos llegando a la curva final. Lucas capítulo 22, verso 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga sino la tuya. De esos es el reino. ¿Se vale tener un deseo, no? Sí, pues, Jesús lo pidió. Esas son palabras de Jesús. Puede ser, escucha, aquí este es un equilibrio. Tú puedes tener un deseo y Dios como tu papi, como tu papá, siempre va a saber lo mejor, que es para ti y para mí. Entonces muchas veces nosotros vamos a querer cosas, pero Él como un buen padre nos va a dar lo que necesitamos. Entonces la clave para que yo pueda hacer su voluntad, aquí está la clave. Para hacer la voluntad de Dios debemos de rendir la nuestra. Y eso, qué difícil. Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está emocionado siempre va a decir que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien viene con uno y le dice, pastor, me voy a casar con fulano. Ah, gloria a Dios. Y ya le preguntaste al Señor. Ya Dios me lo mostró por todos lados. Ah, amén. ¿Qué dice uno? Amén. Pastor, mire, me voy, tengo tal trabajo. Muchas veces nosotros emocionalmente decimos las cosas, pero realmente hemos preguntado, a veces ni oramos. A veces ni siquiera le consultamos a Dios su opinión. Entonces, hacer la voluntad de Dios, lo primero que debemos de hacer es rendir la nuestra. Pero tengo algo que decirte. Dios siempre va a escoger mejor que tú y que yo. Eso, mira, eso tú tienes que estar claro. Que Él siempre va a hacer mejor las cosas que nosotros. Mucho mejor que nosotros. Entonces, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera vienen? Nosotros lo profetizamos, los que estuvieron en el año nuevo con nosotros, los que estuvieron los primeros días. Yo siempre lo dije porque yo lo sentí en mi corazón, no porque yo sea un vidente, pero yo les dije: el año 2020 no va a ser fácil. Yo lo sentí así. Yo sentí en mi corazón. Cuando estábamos declarando el año 2020, yo sentí todo el día, el día 31 de diciembre del año pasado, yo sentí todo el día yo sentí que este año 2020 no iba a ser fácil. Y yo les voy a decir algo. Yo creo que nosotros somos la generación que vamos a ver al Señor. Y les voy a explicar por qué. Levanten la mano los que son del siglo pasado aquí. No teman. ¿Y por qué no la levantan? No, pues del siglo pasado. Los que son del 2000 para atrás son del siglo pasado, ¿no? Levanten la mano los del siglo pasado. Va, pues va. Levanten la mano los del milenio pasado. Levántenla si ustedes fueron de... Todos nosotros somos del mil, po. Aunque sea del 999, pero del 1000. ¿O no? Somos medio viejitos, ¿va? Escúchenme. Son pocas las generaciones que ven un milenio, un siglo y lo que estamos viendo. A nosotros nos tocó. Realmente nosotros venimos del milenio pasado. Sí, pues. Del siglo pasado. Ustedes no van. Que ustedes no entran en el... Pero termino con esto. Nosotros somos de la generación que hemos visto cosas que otros nunca vieron. Nosotros. Hay un misterio muy grande. El Señor viene pronto, más de lo que ustedes imaginan. No sé, hasta me da como cosita. Ayer cuando iba manejando a Curanipe, me empecé a conectar y empecé a meterme con el Señor. Hago lo posible para no cerrar los ojos, ¿verdad? Entonces, pero de repente me ha pasado, ¿no? Después les cuento. Pero ¿por qué? Porque uno tiende que cuando se está sintiendo la presencia de Dios, cierra los ojos. Y yo sentí en mi corazón, estamos en un tiempo crucial. No para que durmamos espiritualmente hablando, sino para que estemos atentos. Qué bueno es tomar decisiones y venir a la casa de Dios. No solo prestar atención a su palabra, sino también obedecerla. El que presta atención y obedece mis enseñanzas es como un hombre que edifica su casa sobre la roca, que cuando vengan corrientes de muerte, corrientes de pecado, corrientes de traición, ¿sí? Corrientes de orgullo, no azotarán tu casa, o azotarán tu casa, pero no caerá. Yo bendigo tu hogar en el nombre de Jesús. Y si tú sientes que los ríos se están acercando a tu casa, y ya lo sientes y ya has sentido de repente remesones, tu casa no caerá, porque tú decidiste obedecer al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie y vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, yo quiero orar por todos los padres de familia, los jefes de hogar, sea mamá, sea papá,
o sea los dos, yo quiero pedirles, quiero orar por tu casa. Dame ese privilegio. Quiero pedirte que pases aquí al frente, por favor, para orar por ti. Si tú crees en esto, eso es, vénganse para acá. Todos los jefes de hogar, esposas, esposos, vénganse por aquí. Qué bueno que vinieron, porque esto es lo que Dios quería hablarles. Eso es, vénganse para acá. Todos los jefes de casa. Eso es, todos los padres de familia, los que representan cada hogar aquí. Cada hogar, en el nombre de Jesús. Hermanas, ustedes dos vengan también, ambas. Vénganse para acá. No se pierdan esta bendición. No se pierdan esta bendición. Todos los que son dueños o dueñas de casa, vénganse aquí. Denme el privilegio de orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre, el mundo está pasando por diferentes cosas, pero aquí todavía hay hombres y mujeres que te creen. Todavía. ¿Le crees a Dios? ¿De verdad le crees? ¿Le crees a Dios? Dile con tus palabras, hermana, hermano, dile con tus palabras: yo te creo a ti. Yo sí te creo. Tus generaciones son bendecidas. Tus hijos y tus nietos son bendecidos por este acto que haces. Eso, yo bendigo sus generaciones. Sus generaciones yo los bendigo. Han decidido servir a Cristo con todo su corazón. Sus generaciones son benditas. Sus generaciones son benditas. Sus generaciones son benditas. Ustedes encabezan hogares. Sus generaciones son bendecidas. Hijos, nietos, generaciones, por cuanto decidieron creerle al Señor, por cuanto decidieron decir: sí, yo creo. Yo te creo, Señor, en el nombre de Jesús. Cada hogar aquí representado, en el nombre de Jesús. Este es mi deseo, bendigo tu casa, honrarte a ti, tus hijos, tus hijas, tu familia. con todo mi Trae a tu ser, mente tu familia, tus hijos, aunque sean grandes, y dile: Señor, yo creo que tú los guardas, que tú los proteges. Empieza a orar por ellos. Bendícelos a donde estén. Si tus hijos están en otra ciudad, si tus hijos están, ya tienen su propio hogar, cubre tu casa. Mis hermanas solteras, mis hermanos solteros que son dueños de casa, yo los bendigo para que todo aquel que entre a tu casa sienta una protección. Vendrán gente, vendrán personas a buscarte, a pedir consejo. Y aunque tú todavía no estás casada o casado, podrás decirle a muchos: si crees en Jesús, si crees en el Señor, entonces los fundamentos de tu casa están sobre la roca. Yo vivo para ti en cada palpita. Dígale: Señor, yo te pido perdón por mis generaciones. Hoy oro por mi hogar. Vamos, Dios, presenta, abre tus labios. Este es un buen momento para que ores por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Este es un buen momento para que le pidas al Señor por tu familia. Eso es. Yo vivo para ti en cada palpita.
mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra esa casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. Vendrán pruebas, vendrán situaciones complejas, pero tu casa no será destruida. Tal vez va a tener apariencia de destrucción. Escucha esto, la apariencia de destrucción. Pero como tú has creído en el Señor levantará tu casa. Él hará volver tus hijos y tus hijas a Cristo Jesús. Él se ocupará de los tuyos, porque nunca se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú eres nuestro Rey. Terminemos. Que está sentado coronando al Señor. Yo cubro tu casa de toda enfermedad. Cubro tu casa de todo aquello que se está levantando. Cubro tu casa de toda corriente, de todo río. Cubro tu hogar de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Sea la honra y el poder. Sí, Señor. Quiero conocerte cada Si tú sientes orar por alguien, busca a alguien y ora por esa persona que sientas en tu corazón bendecir. Y si no, levanta tus manos y cántalo con todo tu corazón al Señor. Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti, Señor. Queremos tu presencia. Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Dígalo. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Mientras el mundo teme, mientras el mundo está congojado por las cosas que están ocurriendo, tú y yo nos alegramos porque muy pronto veremos al Señor. Así como el pueblo de Israel, estando en el corazón de la nación que estaba siendo azotada por plagas, esas casas que estaban marcadas con sangre no fueron afectadas por ninguna plaga. Así es tu casa. Tu casa tiene la marca de Cristo Jesús. Somos bendecidos.
Tu casa está cubierta, ¿lo crees? Tu casa, tu hogar, tus generaciones, tu vida está bendecida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por este servicio tan lindo que tú nos has permitido tener. Llévanos con toda bendición a nuestros hogares. Guarda nuestras vidas esta semana. Toma control del retiro, Señor, congregacional. Guarda en el nombre de Jesús nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Terminamos cantando. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y ya que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¡Aleluya! Dele un aplauso al que pagó un alto precio por tu protección, por tu salvación, el que nos conquistó. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos saben que su casa está cubierta? Tu casa está cubierta, es bendecida. Escucha esto, tu casa será llamada casa de refugio. La gente que te vaya a visitar lo va a sentir. Va a sentir como en tu hogar hay fe y se puede sentir una protección. Vas bendecido en el nombre de Jesús. Amén, amén. No olviden, los hermanos que quieren colaborar con Metro Cuadrado, ahí al lado, acérquense al hermano Giovanni. Que tengan una linda semana, que Dios los guarde, y nos estamos viendo y estamos atentos a las noticias. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano. Quedamos despedidos. Amén.